Dios te bendiga en este día. Quiero compartir contigo una parte de la palabra que está en Marcos capítulo 10, del versículo 17 en adelante. Es una parte muy conocida, se trata de el hombre rico. Dice, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Preguntó: solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al joven y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, hasta aquí es una parte muy conocida por nosotros y muy utilizada por mucha gente para decir los ricos, y se centran solamente en que los ricos será difícil que entren al reino de los cielos y será difícil que se salven. Sin embargo, yo creo que lo que Jesús trata de hacernos entender ahí, que no es que el problema del joven fuera ser rico. El problema del joven no era tener las posesiones, sino que el problema del joven fue que puso por encima de Dios, puso por encima del camino de Cristo, puso por encima de seguir a Cristo, puso sus posesiones. Había un problema de decisión con el joven, había un problema de prioridad o sea, había un problema de prioridad en ese joven, en esa persona que era rico. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que a veces nosotros queremos apartar y decir, eso es para los ricos, eso no aplica para mí, eso no tiene que ver conmigo. Eso, Jesús le dijo eso solamente a la gente que es muy rico, que tiene muchas posesiones. Ese mensaje es para ellos y tomamos esa parte de la Biblia como una metralleta y comenzamos a disparar a los ricos. Déjame decirte, querido amigo, que probablemente tú, al igual que yo, no eres tan rico económicamente, que eso también es para ti y es para mí. Hay una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Hay cosas que nosotros tenemos que decidir para seguir a Cristo. Y lo dice ahí mismo, más adelante. Voy a seguir leyendo. En el versículo 26 dice, los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y le dijo, humanamente hablando es imposible. O sea, para nosotros los seres humanos es imposible ser salvos. No hay manera de que alcancemos la salvación. Los discípulos dijeron, si este que es rico no puede ser salvo, si los ricos no pueden ser salvos, que pueden hacer obras, que pueden hacer cosas, que pueden hacer, entonces ¿quién va a decir? El Señor Jesús le dijo, no, nadie. O sea, nadie puede. Por más que tenga, nadie puede. Pero en el mismo versículo 27 sigue dándole la respuesta. Le dice, pero no para Dios. O sea, humanamente es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar y le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Fíjate lo que Pedro le dice. Creo que Pedro comenzó a entender por dónde iba el asunto. Los discípulos de Jesús, ya nosotros sabemos que ninguno provenía de un estrato social alto, ninguno era rico, uno era cobrador de impuestos, otro era, otros eran pescadores y así, ninguno eran
ricos, millonarios, de los que andaban ahí siguiendo a Jesús. Hubo un hombre que era rico que recibió a Jesús en su casa, que se llamaba Zaqueo, pero Zaqueo no era uno de los apóstoles, Zaqueo no era un discípulo de Jesús. Los que estaban ahí eran esas personas que Jesús había elegido, que no venían de la riqueza. Pero Pedro comenzó a entender y dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. O sea que aunque no eran ricos, aunque no venían de un extracto social muy alto, sin embargo, tuvieron que dejar cosas para seguir a Jesús. Hay cosas que ellos abandonaron, hay cosas a las que ellos dijeron que no. Pedro logró entenderlo y decía: hay cosas a las que dije que no para seguir a Jesús. Dije que no a mi trabajo que tenía de pescador, he dicho que no para seguir a Jesús. Y Mateo pudo pensar: espérate, porque yo estaba allá en el banco de los tributos ahí, haciendo mi trabajo, cuando él pasó y me llamó, yo lo dejé todo y le seguí. Y así una serie de gente que seguía a Jesús. Todos estos discípulos habían dejado cosas. ¿Qué es lo que te quiero decir? Hay cosas que tú y yo vamos a tener que renunciar. Y probablemente para nosotros la riqueza que este hombre tenía que renunciar represente otras cosas. Quizá tú y yo lo tenemos que renunciar a ganarnos 500 pesos más en el trabajo, por trabajar en la hora del culto. Quizá tú y yo lo que tenemos que renunciar es a quedarme un rato más haciendo una hora extra porque la cosa está difícil. Quizá lo que tengo que renunciar es a irme a otro lugar en el momento en que tengo que estar en el culto. Quizá lo que tengo que renunciar es a compartir con amigos con los cuales yo compartía siempre, pero que quieren compartir conmigo en la hora de estar en la presencia de Dios. Entonces hay muchas cosas que el Señor enfoca ahí, porque Pedro le dijo eso: nosotros hemos dejado todo. Y Jesús le responde en el 29: así es. Y les aseguro que todo el que haya dejado, oiga eso, casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijo o bienes por mi causa y por la buena noticia. Fíjese eso. Lo último que Jesús pone en la lista son los bienes. Lo último. Pero pone toda una serie de cosas: casa, hermano, hermana, madre, padre, hijos. Todo lo que pudiéramos dejar. Y luego dice también los bienes. En algunos casos vamos a tener que dejar bienes. Y los bienes, vuelvo y repito, no representan que tú vas a dejar todo tu dinero. Había gente rico que seguía a Jesús. Había gente que apoyaba el ministerio de Jesús económicamente. Eran personas que tenían buenas posesiones y seguían a Jesús y eran siervos de Jesús. Sin embargo, Jesús no te dice a ti que para seguirlo a Él es que tú tienes que dejar todo y venir sin nada. No se refiere a eso. Lo que se refiere es que tienes que ponerlo a Él por encima de todo. Es que si eso es lo que te está deteniendo a ti para seguir a Jesús, entonces tú tienes que cortar eso. Es que si hay cosas que te están ocupando el lugar de Dios, entonces esa cosa tú tienes que quitarle de ahí y poner a Dios ahí. Es eso. Para los apóstoles, para los discípulos que seguían a Jesús, fue dejar una barca en el mar donde estaban pescando. Eso era lo que los representaba y soltaron eso. Para algunos fue quizás dejar la familia. Para Eliseo, cuando lo llamó Elías, fue dejar el trabajo que tenía, que estaba arando con los bueyes, dice la palabra de Dios, y mató los bueyes, lo asó y se lo dio al pueblo para seguir a Elías, porque eso representaba lo que lo detenía. Estaba eso por encima de Dios y él mató eso para poner a Dios por encima de eso. Y Jesús sigue diciendo aquí que todo el que haya renunciado a eso, entonces dice, recibirá ahora en cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y padres, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. O sea, Jesús no te va a dejar sin paga. A lo que tú renuncies hoy, Jesús te va a recompensar con eso. Jesús te va a recompensar. La palabra de Dios dice: joven fui, envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No hay nada a lo que tú ahora des la espalda
para poner a Dios en primer lugar, que Dios nos recompense. Probablemente sea el grupo de amigos que tú tienes, ya te mencioné, con el que tú siempre te reúnes, pero que te aleja de Dios. Dios te va a dar mejores amigos, amigos verdaderos, y quizás eso mismo el Señor lo traiga a su camino y tú sigas compartiendo con ellos. Quizás es lo que tú consideras como el disfrute, o vuelvo y repito, el trabajo, el trabajar un poquito más, el trabajar en la hora del culto para adquirir ciertas cosas. El Señor te va a dar lo que tú necesites, Él va a suplir lo que tú necesitas. Pero muchos, dice el 31, y ahí termina, pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Preocúpate por ser importante para Dios y no importante para la sociedad. Primero importante para Dios, que Dios sea lo primero en tu vida. Quizás hay cosas a las que vas a tener que, así como los discípulos, dejar atrás. Quizás hay cosas a las que vas a tener que renunciar para seguir a Jesús, para que Jesús sea lo primero en tu vida. Pero recibirás 100 veces más aquí y en el cielo la vida eterna. Termino con este texto que dice: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Tu alma es lo más importante. Tu relación con Dios es lo más importante. Seguir a Cristo es lo mejor que te puede pasar y que te ha podido pasar. Así que dale siempre el primer lugar a Dios en tu vida. Dios te bendiga. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.